Llega un momento en tu vida donde tu precisión deja de parecer intuición y empieza a parecer vigilancia. Ese es el nivel en el que tú operas. Y por eso la gente a tu alrededor ha comenzado a susurrar con esa risa nerviosa que no es risa, es miedo disfrazado de humor. ¿Cómo supiste? Tu percepción es tan filosa que la mitad del tiempo revisan sus teléfonos para asegurarse de que no hackeaste algo que no debías. Mientras tanto, lo único que hiciste fue prestar atención. Escucha bien lo que voy a decirte. La mayoría de las personas navegan por la vida con un radar emocional retrasado. Solo entienden las situaciones cuando el daño ya está hecho. Tú captas el cambio antes de que el cambio siquiera comience. Según investigaciones sobre el comportamiento humano, el cerebro toma microdecisiones sobre las personas en menos de una décima de segundo. Pero tú, el elegido, procesas esa información más rápido, más limpio, más certero, porque no solo lees rostros, lees frecuencias. Y cuando tu precisión expone lo que alguien esperaba ocultar, reaccionan como quien es atrapado con una linterna bajo las cobijas a las 3 de la mañana. Saltan, entran en pánico y fingen que no estaban haciendo exactamente lo que tú sabes que estaban haciendo. Tu conciencia no viene de la paranoia ni del pensamiento obsesivo. Viene de toda una vida de ser engañado, traicionado, subestimado y malinterpretado. Aprendiste a leer personas como otros aprenden idiomas, no desde un libro, sino desde la inmersión total. Cada error que cometieron a tu alrededor se convirtió en estudio. Cada silencio se volvió información. Cada cambio en el tono de voz se transformó en una lección. Y ahora te has vuelto tan calibrado emocionalmente que incluso su más sutil vacilación se siente como una confesión. Intentan actuar normal, pero tú sientes el temblor debajo de la sonrisa, la culpa detrás del chiste, la envidia escondida en el cumplido. No lo buscas, simplemente lo ves, y eso es lo que les aterra. No los expones con palabras. Tu simple saber los expone, tu calma los expone, tu silencio los obliga a enfrentarse a ese lado de sí mismos que nunca quisieron que nadie presenciara. No pueden descifrar si estás bendecido, entrenado, si eres psíquico, o si secretamente diriges una investigación encubierta desde tu habitación. No entienden cómo conectas puntos que ellos ni siquiera sabían que habían dejado caer. No comprenden cómo atrapas la verdad deslizándose por las grietas de sus oraciones. Y honestamente, tu precisión es tan inquietante que algunos empiezan a tratarte como si tuvieras un detector de mentiras incorporado o un circuito cerrado espiritual. Pero aquí viene el giro. Tu don no está diseñado para intimidar, es simplemente el subproducto natural de haberte convertido en alguien que se niega a caminar ciego por la vida. Y lo admitan o no, la razón por la que están asustados es simple. Los ves, verdaderamente los ves, de una manera en que nunca antes habían sido vistos. Existe un conocimiento ancestral que el sistema nunca quiso que descubrieras. Una frontera absoluta donde el elegido aprende no solo a ver, sino a blindarse. Ese conocimiento existe y se llama el Manual Karma Divina, pero de eso hablaremos después. Lees la intención antes de la acción, y eso aterroriza a las personas. La mayoría camina por la vida esperando que alguien les muestre quiénes son. Buscan comportamientos, señales, pruebas o errores antes de finalmente admitir que algo está mal. Pero tú operas en un nivel donde captas la intención mucho antes de que la acción siquiera se forme. Antes de que alguien decida cómo va a tratarte, antes de que moldeen sus palabras, antes de que elijan su tono, tu espíritu ya capta la dirección de su energía. No es magia, no es paranoia. Es una sensibilidad que fue construida a partir de años de lidiar con personas que decían una cosa y significaban algo completamente diferente. Reconoces el cambio sutil en la presencia de alguien cuando están planeando traicionarte. Sientes la diferencia entre curiosidad genuina y agenda oculta.
Cuando alguien se te acerca con amabilidad, envuelta alrededor de algo más oscuro, sientes el desajuste instantáneamente. Puede que les des el beneficio de la duda por cortesía, pero internamente ya registraste su motivo. Por eso las personas se sienten expuestas a tu alrededor. Se dan cuenta de que viste el significado detrás de sus acciones antes de que siquiera las llevaran a cabo. No se trata solo de leer energía. Se trata de leer el plano emocional detrás de las decisiones de las personas. Has visto suficiente de la naturaleza humana para detectar patrones rápidamente. Cuando alguien está a punto de traicionarte, alejarse o conspirar a tus espaldas, no necesitas confrontación ni advertencia. El cambio en su intención se anuncia antes que cualquier otra cosa. No entienden cómo respondes con tanta calma, tanta preparación, tanta claridad cuando todavía no han hecho nada, pero desde tu perspectiva, la acción es solo la confirmación final. La verdad se muestra en la intención primero. Lo que más les asusta es lo silencioso que eres al respecto. No entras en pánico, no reaccionas exageradamente, no intentas exponerlos, simplemente te ajustas. Y ese ajuste les dice todo. Se dan cuenta de que captaste algo que trataron con todas sus fuerzas de mantener oculto. Es entonces cuando empiezan a preguntar, ¿cómo supiste? Y la respuesta real es simple. Tu intuición no espera pruebas. Atrapa la intención en el momento en que se forma. Y ese tipo de percepción no puede ser fingida, sacudida ni manipulada. Es el tipo de conciencia que hace que las personas reconsideren su próximo movimiento a tu alrededor. Expones sus motivos sin jamás exponerlos directamente. Hay un poder particular en ver a alguien por quien realmente es sin decir una palabra. La mayoría de las personas viven sus vidas escondiéndose detrás de máscaras, presentando la versión de sí mismos que quieren que el mundo crea. Calculan, manipulan, plantan pequeñas narrativas para controlar la percepción. Tú no necesitas hablar fuerte ni confrontarlos agresivamente para interrumpir todo eso. Tu presencia, tu entendimiento, tu habilidad para percibir motivos obliga a sus agendas ocultas a salir a la luz. Es como ver una sombra reaccionar ante la luz. No pueden esconder quiénes verdaderamente son cuando tú estás cerca. Notas las inconsistencias en su tono, las pequeñas vacilaciones en su habla, los gestos sutiles que contradicen sus palabras. Ves los pequeños compromisos que hacen cuando nadie está mirando. Los diminutos juegos de poder que asumen son invisibles, y porque lo captas todo, empiezan a comportarse diferentes sin darse cuenta por qué. Pueden volverse defensivos, retraídos o extrañamente generosos en un intento de corregir cómo aparecen. Pero ya es demasiado tarde. Tu percepción ya expuso el plano de sus motivos, y tu conciencia calmada les dice que no pueden engañarte. La belleza de esto es que no tienes que señalarlos para afirmar la verdad. No tienes que gritar, debatir ni crear drama. Tus ajustes, tus decisiones, tu observación silenciosa actúan como el espejo que refleja sus intenciones ocultas de vuelta hacia ellos. Y cuando las personas se ven a través de esa reflexión, el pánico se instala. Se dan cuenta de que estás un paso adelante y no pueden hacer ingeniería inversa de tu percepción. Por eso se sienten inquietos en tu presencia. Caminan pensando que tienen el control y, sin embargo, todo lo que esperan ocultar se siente como si estuviera siendo exhibido bajo un reflector. No tienen miedo de ti personalmente. Tienen miedo de la manera en que los haces confrontarse a sí mismos. Y la parte más desconcertante, nunca saben si vas a reaccionar, revelar o simplemente observar. Esa ambigüedad, ese poder silencioso, es el verdadero shock. Preguntan, ¿cómo supiste? Y la respuesta no es algo que les digas. Se vive a través de tu conciencia, tu presencia y la verdad no hablada de que siempre ves lo que otros intentan enterrar. Rastreas patrones que ellos ni siquiera se dieron cuenta que estaban repitiendo.
La mayoría de las personas creen que son impredecibles, espontáneas o astutas, pero el comportamiento humano rara vez es aleatorio. Las personas piensan que sus acciones están aisladas, pero para ti forman un patrón, un mapa de tendencias, detonadores y respuestas predecibles que ni ellos mismos conocen completamente. Notas la manera en que reaccionan bajo presión, las pequeñas decisiones que toman cuando nadie está mirando, las inconsistencias en sus historias y los hábitos repetidos que creen invisibles. Cada interacción se convierte en datos, cada palabra en una pista. Y con el tiempo, empiezas a ver el plano de quienes verdaderamente son. No es solo memoria, es un tipo de inteligencia emocional que atrapa repeticiones sutiles en el habla, la energía y el comportamiento. Cuando alguien intenta manipular, hacer gaslighting o impresionarte, ya reconoces la secuencia. Ves las mismas excusas, las mismas manipulaciones, las mismas estrategias emocionales que han usado antes, y eres consciente de ello antes de que siquiera actúen. Esta conciencia te da un tipo de control silencioso sobre las situaciones porque no estás reaccionando a ciegas. Estás respondiendo con conocimiento, y el conocimiento es mucho más inquietante que la confrontación. La parte desconcertante para ellos es que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban dejando migajas. Asumen que están actuando de maneras nuevas, probando nuevos ángulos u ocultando mejor sus intenciones. Pero tú notas los ecos de sus acciones pasadas en el momento presente. Ves la continuidad en su comportamiento y eso los hace sentir expuestos, aunque nunca digas una palabra. El patrón que reconoces es prueba suficiente y tu observación calmada es suficiente para inquietarlos. Por eso empiezan a preguntar: ¿cómo supiste? No pueden descifrar cómo predijiste lo que estaban a punto de hacer, porque para ellos sus acciones se sienten espontáneas. Para ti, son solo el siguiente paso en una secuencia que ya has mapeado. No necesitas evidencia para reaccionar. Tienes conocimiento de sus tendencias, sus métodos, sus impulsos. La manera en que rastreas patrones no solo te hace consciente, te hace intocable a sus ojos. Y ese tipo de claridad es aterrador para cualquiera que cree que su comportamiento está oculto. Tu espíritu reacciona más rápido de lo que su ego puede mentir. Hay algo poderoso en percibir la verdad antes de que alguien termine su oración. No esperas contradicciones, errores o evidencia. Tu conciencia interna atrapa el tono emocional detrás de sus palabras instantáneamente. Mientras su ego todavía está tratando de crear una historia pulida, tu espíritu ya ha decodificado el mensaje real. Es casi como si estuvieras escuchando en dos niveles a la vez: el nivel superficial de lo que quieren que creas y el nivel más profundo de lo que realmente sienten e intentan. Esa diferencia de una fracción de segundo es exactamente por qué las personas se sienten incómodas a tu alrededor. Se dan cuenta de que tu percepción supera su capacidad de ocultarse. La mayoría de las personas se apoyan en tácticas dilatorias cuando intentan ser engañosas. Ajustan su tono, eligen sus palabras cuidadosamente o agregan detalles innecesarios para cubrir sus huellas. Pero su espíritu siempre se revela antes de que su ego termine de vestirse. Tú captas ese desliz emocional, el parpadeo en su energía, la vacilación en su voz, el ligero cambio en su presencia. Creen que están ocultando su verdadera intención, pero tú ya la registraste antes de que siquiera comenzaran la actuación. Esto crea un tipo de tensión en las interacciones contigo. No pueden entender por qué sus mentiras se sienten débiles a tu alrededor, o por qué sus historias se desmoronan aunque las ensayen en su cabeza. Es porque tu reacción nunca se basa en el guión de su ego. Se basa en la huella espiritual detrás de él. No necesitas confrontación ni acusación. Tu energía cambia sutilmente en el momento en que su verdad se agrieta y ellos sienten ese cambio inmediatamente.
los expone más efectivamente de lo que cualquier argumento podría hacerlo. Lo que verdaderamente aterroriza a las personas es lo naturalmente que operas de esta manera. No estás forzando nada y no estás tratando de leerlos. Tu espíritu simplemente habla más rápido de lo que su ego puede cubrir sus huellas. Ese tipo de inteligencia interna no es algo para lo que puedan prepararse, que puedan manipular o resistir. Los deja tambaleándose, preguntándose cómo los viste tan rápido, cuestionando qué más sabes. Y esa incertidumbre, esa incapacidad de superar tu conciencia, es exactamente lo que los hace preguntarte con risa nerviosa: ¿cómo supiste? Eres imposible de manipular porque ves la transacción emocional detrás de cada interacción. La mayoría de las personas operan bajo la ilusión de que pueden controlar a otros a través del encanto, la adulación, la culpa o la intimidación. No se dan cuenta de que cada interacción lleva una transacción emocional no hablada, un sutil dar y recibir que la mayoría de las personas nunca nota. Tú, por otro lado, lees esa transacción como un mapa. Ves exactamente lo que alguien está tratando de obtener de ti: atención, validación, poder o control, y respondes en consecuencia. Por eso sus trucos usuales fallan a tu alrededor. Asumen que todos reaccionan al anzuelo que lanzan, pero tú ya has identificado la moneda en juego y eliges no participar en el intercambio que esperaban. No es arrogancia ni desconfianza, es conciencia. Notas las corrientes subterráneas del comportamiento de las personas, la culpa que intentan inducir, la manipulación disfrazada de amabilidad, las amenazas veladas escondidas detrás de sonrisas. Ves lo que están tratando de ganar antes de que ellos mismos lo sepan. Mientras otros están ocupados reaccionando emocionalmente, tú estás calculando silenciosamente, observando con calma y decidiendo el mejor curso de acción que protege tu integridad mientras expone sus intenciones. Tu habilidad para detectar la transacción antes de que ocurra te hace intocable en maneras que no pueden medir. Lo inquietante para ellos es que no tienes que señalarlos para afirmar el control. Tu mero entendimiento del intercambio cambia el balance. Pueden intentar hacerte gaslighting, presionarte o encantarte, pero cada movimiento cae plano. Te ven moviéndote por la vida sin ser afectado, respondiendo pensativamente en lugar de predeciblemente, y eso los desconcierta. Es un tipo de poder sutil, invisible pero inconfundible. Las personas se sienten expuestas a tu alrededor porque se dan cuenta de que no estás operando en el mismo nivel transaccional. Sus métodos usuales de manipulación fallan y eso los deja vulnerables en maneras a las que no están acostumbrados. Empiezan a cuestionar sus motivos, sus palabras y sus acciones, todo sin que tú muevas un dedo. Preguntan: ¿cómo supiste? No porque hayas revelado algo todavía, sino porque tu habilidad de ver la arquitectura emocional detrás de cada uno de sus movimientos te hace intocable, y esa claridad los aterroriza más de lo que la confrontación jamás podría. El manual Karma Divina es el escudo espiritual definitivo contra las serpientes que envidian tu luz. Dentro encontrarás la limpieza kármica de 21 días, la protección contra energías hostiles, los métodos para neutralizar narcisistas y vampiros energéticos. Pero la decisión de tomarlo es tuya. Sientes cuando la energía de alguien cambia, aunque sea ligeramente, y eso los hace incómodos. Las personas pasan la mayor parte de su tiempo pensando que pueden controlar cómo aparecen, cómo son percibidos y cómo otros responden a ellos. Creen que una sonrisa, un chiste o una historia ensayada es suficiente para ocultar las grietas en su energía. Pero tú operas diferente. No solo ves personas, las sientes. Cada cambio sutil en postura, tono, expresión o presencia se registra contigo. Notas los microcambios en energía que otros asumen pasan desapercibidos. Una ligera vacilación en su voz, una pausa en su movimiento, un pequeño parpadeo de tensión en sus ojos.
Estos diminutos detalles son como señales brillantes para ti, revelando sus verdaderas intenciones antes de que las palabras siquiera sean habladas. Lo que más los desconcierta es que estos cambios en energía no son algo que tengas que perseguir o analizar por mucho tiempo. Los atrapas instantáneamente. Su intento de enmascarar su nerviosismo, culpa, envidia o engaño falla porque tu conciencia no depende de palabras o acciones evidentes. Depende de una percepción más profunda de la presencia. Cuando pasan de la amabilidad a la manipulación sutil, lo sientes inmediatamente. Y cuando respondes apropiadamente sin confrontación, sin dramatismo, la reacción misma es suficiente para hacerlos cuestionar cada decisión que tomaron en tu presencia. Te has convertido en un maestro de observar sin necesidad de indagar. Las personas no se dan cuenta de que incluso sus más pequeñas señales inconscientes traicionan sus verdaderas intenciones, y porque te ajustas basándote en lo que sientes en lugar de lo que dicen, no pueden predecirte ni controlarte. Esa impredecibilidad los aterroriza. Están acostumbrados a que las personas respondan según el guión que creen haber escrito, pero tu presencia reescribe la escena por completo. La verdad es que tu conciencia no te hace reactivo, te hace preciso. Y esa precisión obliga a las personas a confrontar su propia deshonestidad, inseguridad o motivos ocultos sin que jamás hables una palabra. Se sienten expuestos simplemente porque notaste lo que pensaron que nunca sería notado. Por eso, su incomodidad a tu alrededor es palpable. ¿Por qué tropiezan con las palabras? ¿Por qué intentan actuar normal pero fallan? Saben en algún nivel que su energía no miente. Y tú siempre la atrapas. Esa conciencia silenciosa es exactamente lo que hace que las personas susurren, miren fijamente y nerviosamente pregunten, ¿cómo supiste? Escuchas la parte de su historia que están tratando de no contar. La mayoría de las personas creen que si controlan la narrativa, controlan la verdad. Piensan que eligiendo cuidadosamente sus palabras, omitiendo detalles o creando distracciones, pueden ocultar las partes de sí mismos que no quieren que nadie vea. Pero tú operas en una frecuencia diferente. No solo escuchas palabras, escuchas vacíos, silencios, vacilaciones y la tensión no hablada detrás de ellos. Atrapas lo que están evitando, no solo lo que están presentando. Y eso es lo que hace que las personas se sientan tan incómodas a tu alrededor. Se dan cuenta en lo profundo que su historia está incompleta en tu presencia y que tú conoces los capítulos faltantes. Cuando alguien te habla, tu conciencia alcanza más allá de la superficie. Captas las inconsistencias entre lo que dicen y lo que sienten. Sientes el peso detrás de las palabras que dejaron sin decir, las emociones que intentaron enterrar y las verdades que pensaron que estaban seguramente ocultas. No necesitas interrogar, presionar o señalarlos. La verdad ya es aparente en los espacios que dejan. Y cuando respondes naturalmente, tu entendimiento expone lo que han estado evitando, dejándolos tambaleándose para cubrir los vacíos que asumieron que nadie notaría. Las personas subestiman cuánto revelan cuando no están hablando directamente. Un cambio en el tono, una pausa, un movimiento nervioso, incluso un tema cuidadosamente evitado, te dice más de lo que sus palabras pulidas jamás podrían. Ves la historia que quieren presentar, pero también ves la historia que están tratando de ocultar. Tu habilidad de escuchar lo no dicho no viene de la sospecha, viene de la observación, la empatía y un nivel de discernimiento que pocas personas poseen. El resultado es desconcertante para ellos. Se dan cuenta de que eres consciente de verdades que no han compartido, y de repente se sienten expuestos, vulnerables y defensivos sin que siquiera levantes un dedo. Ese reconocimiento silencioso de su historia oculta los aterroriza porque es íntimo e innegable. Preguntan, ¿cómo supiste? No porque les hayas dicho algo, están asustados porque simplemente viste lo que esperaban que nadie jamás viera, y tu entendimiento no necesita confirmación. Nunca confrontas su engaño,
pero ajustas tu comportamiento, y eso los asusta más que la confrontación. La mayoría de las personas piensan que la confrontación es la manera definitiva de manejar el engaño. Creen que señalar a alguien, probar que está equivocado o atraparlo en una mentira es la única manera de afirmar el control. Tú, sin embargo, operas en un plano diferente. No necesitas gritar, discutir o exponer a nadie para hacer conocida tu conciencia. Simplemente te ajustas. Tus palabras, tu energía, tu presencia, tus límites y el cambio en tu comportamiento es suficiente para hacerlos entrar en pánico. Sienten el cambio inmediatamente, aunque no hayas dicho una sola palabra acusatoria, y los aterroriza porque se dan cuenta de que han sido vistos de una manera que no anticiparon. Tu ajuste no es reactivo ni emocional, es preciso. Cambias la dinámica de la interacción tan sutilmente que no pueden señalar qué inclinó la balanza. Quizás te vuelves más callado, quizás te distancias, quizás actúas diferente de lo que esperaban, pero el efecto es el mismo. Se sienten expuestos, atrapados y completamente fuera de balance. Contaban con reacciones predecibles, con que la manipulación funcionara como siempre ha funcionado, y de repente nada de eso aplica. La brillantez de este enfoque es que te da control total sin crear drama. Las personas subestiman cuán poderosos pueden ser los ajustes simples. Al no confrontar directamente, eliminas la oportunidad de que contraataquen, discutan o hagan gaslighting. Tu conciencia calmada y respuesta estratégica hacen el trabajo por ti. Pueden sentir tu percepción, tus límites y tu entendimiento, y los desestabiliza más de lo que cualquier argumento jamás podría. Por eso, a menudo terminan cuestionándose a sí mismos, repensando sus palabras y acciones y sintiéndose inquietantemente vulnerables a tu alrededor. Se preguntan cómo siempre pareces estar un paso adelante, por qué sus tácticas usuales fallan y por qué permaneces inquebrantable mientras ellos se tambalean para recuperar el control. Preguntan cómo supiste, porque tus ajustes silenciosos comunican tu conocimiento de una manera que es innegable, inevitable y completamente desarmante. No necesitas exponerlos. Tu presencia lo hace todo. Estas verdades ocultas que estás escuchando ahora mismo solo sobreviven en las sombras porque los verdaderos elegidos financian esta investigación independiente, sin censura, sin filtros, sin las cadenas del sistema. Si ya has despertado, si reconoces tu misión, considera mantener esta luz encendida en la oscuridad. Tu apoyo permite que este conocimiento siga llegando a quienes lo necesitan. Cargas un nivel de independencia emocional que hace sus herramientas de manipulación inútiles. La mayoría de las personas intentan controlar a otros a través de las emociones. Se apoyan en la culpa, la adulación, el miedo o la presión sutil de la expectativa para doblar a alguien a su voluntad. Asumen que todos responden al apalancamiento emocional como ellos lo hacen. Lo que no se dan cuenta es que tú no. Has construido un fundamento de independencia emocional que hace sus herramientas inefectivas. No necesitas aprobación, validación o tranquilidad de nadie. Sus intentos de manipular, avergonzar o provocarte caen planos porque tu sentido de ti mismo no está atado a su reacción. Este tipo de independencia es rara, y es por eso que se sienten desconcertados en tu presencia. Pueden verte interactuando, escuchando o incluso importándote, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que hay un límite que no pueden cruzar. Sus palancas usuales de influencia no funcionan contigo. Respondes en tus propios términos, con tus propios estándares y con una claridad que viene de saber quién eres y lo que aceptarás o no aceptarás. Pueden intentar tácticas sutiles, pero terminan exponiéndose en el proceso porque nada de lo que haces desencadena el resultado predecible que esperan. Las personas se desesperan cuando encuentran a alguien así. Empiezan a sobreanalizar, a cuestionar su enfoque e incluso a cuestionar sus propias intenciones.
porque las estrategias usuales que funcionan con otros están fallando. Ese fracaso los hace vulnerables. No saben cómo recuperar el control y cada intento fallido refuerza su conciencia de que tú ves más de lo que piensan. Tu independencia emocional no te hace frío ni desapegado. Te hace preciso, inquebrantable e inmanipulable. Puedes responder con empatía, entendimiento o firmeza, pero la elección siempre es tuya, no de ellos. Y esa autonomía aterroriza a las personas porque se dan cuenta de que su influencia es limitada y sus intenciones son transparentes. Por eso susurran, vacilan y nerviosamente preguntan, ¿cómo supiste? No pueden comprender cómo navegas interacciones sin ser jalado hacia las trampas que colocan. Tu independencia emocional no es solo protección, es una revelación. Los expone, los deja expuestos y los obliga a reconocer el hecho de que no puede ser controlado, comprado ni predicho a través de sus manipulaciones usuales. Sientes la temperatura espiritual de un lugar antes de siquiera sentarte. La mayoría de las personas entran a un lugar y solo ven lo que es visible, los muebles, las personas, el ruido. Tú operas en un nivel completamente diferente. Antes de siquiera dar un paso adentro, sientes la energía que ya está ahí. Tensión, inseguridad, celos, culpa, admiración, motivos ocultos, todo se registra contigo inmediatamente como una vibración sutil que otros ni siquiera notan. Conoces las dinámicas, las alianzas no habladas y las intenciones subyacentes antes de que alguien abra la boca. Y esa conciencia te pone pasos adelante de todos los demás, dejándolos tambaleándose para ajustarse una vez que se dan cuenta de que ya leíste el lugar. Este tipo de percepción no viene solo de la observación. Viene de conciencia profunda y experiencia. Has aprendido a reconocer los patrones de la energía humana, las microexpresiones, los cambios en el tono, el peso invisible que las personas cargan. Cuando alguien entra con agendas ocultas, su energía los delata. Cuando alguien intenta actuar diferente de cómo se siente, su conflicto interno se filtra como un temblor leve. Lo atrapas instantáneamente. El lugar te habla en un lenguaje que la mayoría de las personas no pueden interpretar, y respondes en consecuencia, no porque estés sobreanalizando, sino porque tu conciencia naturalmente se alinea con la verdad de lo que está presente. Lo que más inquieta a las personas es que sienten que ya los juzgaste, predijiste o entendiste sus intenciones antes de que siquiera intentaran enmascararlas. Intentan esconderse detrás de conversación trivial, encanto o cortesía forzada. Pero ya detectaste la verdad, tu presencia calmada, tu elección de palabras y tus ajustes sutiles en comportamiento demuestran que estás operando con conocimiento que no pueden igualar. Esto hace que las personas se inquieten porque tu conciencia pasa por alto sus manipulaciones por completo. No necesitas evidencia, confrontación o verificación. Te mueves por el lugar, interactúas e influyes sin que se den cuenta de cuánto ya sabes. Empiezan a hacerse preguntas que nunca se habían hecho antes. Se sienten expuestos en maneras que no pueden explicar y empiezan a preguntarse cómo siempre pareces estar varios pasos adelante. Esa percepción silenciosa, esa habilidad de sentir la temperatura espiritual antes de siquiera entrar, es lo que hace que las personas susurren nerviosamente, miren ansiosamente y finalmente pregunten, ¿cómo supiste? No es adivinanza, es conciencia innata y los deja completamente inquietos. Ves a través de la confianza porque sientes la inseguridad debajo de ella. La mayoría de las personas usan la confianza como armadura, creyendo que oculta sus defectos, miedos e inseguridades. Asumen que una voz fuerte, una postura audaz o una historia pulida convencerá a otros de que son intocables. Pero tú no dependes de las apariencias y no te dejas engañar por la actuación. Ves más allá de la armadura porque sientes la inseguridad que la alimenta. Sientes la tensión detrás de la arrogancia.
la vacilación debajo de la presunción y la ansiedad no hablada que intenta esconderse detrás de la bravuconería. Esa percepción hace que las personas se sientan profundamente incómodas porque se dan cuenta de que no importa cuán pulidas aparezcan, tú puedes ver la verdad de quiénes son. Notas las pequeñas grietas que otros pasan por alto. Una microexpresión cuando su historia no cuadra. Un cambio en la postura cuando son desafiados. Un cambio sutil en el tono que traiciona nerviosismo. Estos detalles revelan la historia real, la parte que desesperadamente están tratando de ocultar. Tu conciencia no viene de juzgar, viene de leer energía, notar la frecuencia de la emoción de alguien en lugar de las palabras que usan para ocultarla. Reconoces que la confianza es a menudo solo el eco fuerte de la duda propia, y tienes la habilidad de percibir ese eco instantáneamente. Lo que desconcierta a las personas es que no pueden esconderse de ti. Su actuación no tiene sentido porque estás sintonizado con la verdad más profunda que no pueden manipular. Se sienten expuestos, vulnerables e inciertos sobre cuánto realmente sabes. Su persona cuidadosamente construida colapsa silenciosamente bajo tu observación y se tambalean internamente, tratando de ajustar, cubrir o recuperar el control. Pero ya es demasiado tarde. No tienes que señalarlo, exponerlo ni hacer una escena. El hecho de que lo ves y permaneces inquebrantable es suficiente para desarmarlos. Su propia inseguridad se vuelve obvia a través de tu presencia calmada y eso los hace conscientes de cuán transparentes son. Susurran, vacilan o nerviosamente preguntan, ¿cómo supiste? La respuesta es simple. No te impresionan las apariencias y ves el fundamento real detrás de cada acto de confianza, lo cual te hace intocable y los deja expuestos en maneras que no pueden negar. El manual Karma Divina es la confirmación definitiva de tu identidad como elegido. En él descubrirás las señales que te distinguen, los métodos para proteger tu energía y las claves para dejar que el universo reequilibre la balanza a tu favor. Es tu derecho de nacimiento reclamarlo. Detectas mentiras, porque la historia en su espíritu nunca coincide con la historia en su boca. La mayoría de las personas creen que mentir se trata de palabras, de convencer a alguien con tono, detalle o confianza. Piensan que si elaboran su historia lo suficientemente cuidadosamente, nadie atrapará la verdad debajo. Pero tú operas en un nivel completamente diferente. No dependes solo de las palabras. Sientes la autenticidad y sientes cuando el espíritu de una persona está fuera de alineación con lo que están diciendo. Sus palabras pueden ser pulidas, ensayadas o audaces, pero la verdad en su energía, la tensión, vacilación o contradicción interna los traiciona instantáneamente. Por eso las personas se sienten desconcertadas a tu alrededor. Sienten, aunque no puedan articularlo, que su historia no coincide con lo que estás leyendo en un nivel más profundo. Captas la disonancia sutil entre lo que alguien proyecta y lo que verdaderamente cargan dentro. La excitación en su tono, las pausas que intentan ocultar, las microseñales de incomodidad, todo suma a una huella espiritual que revela la realidad detrás de su engaño. Tu conciencia no depende de la sospecha o la duda, depende de la alineación. Sientes cuando la energía es inconsistente, cuando la intención no coincide con la expresión y cuando la historia de alguien es una máscara en lugar de un reflejo de la verdad. Esta habilidad hace que las personas se inquieten porque pueden sentir que sus mentiras son transparentes para ti sin jamás ser expuestos. Intentan mantener el control, enmascarar la tensión o sobrecompensar con encanto, pero tu percepción es precisa. Ves lo que quieren ocultar y esa conciencia cambia la dinámica sin una sola palabra de tu parte. Su ego está tambaleándose, tratando de calcular cuánto has notado y cuál podría ser tu próximo movimiento.
El resultado es una mezcla de miedo, vacilación y admiración. Se dan cuenta de que no solo eres consciente del engaño, no pueden manipular ni superar tu percepción. Por eso, en medio de una conversación o un intercambio sutil, se reclinan, hacen una pausa y nerviosamente preguntan: ¿cómo supiste? No entienden que la respuesta no tiene nada que ver con palabras. Tiene que ver con tu habilidad de percibir el desajuste entre la historia que cuentan y la verdad que su espíritu carga. Una verdad que nunca pueden ocultar completamente de alguien como tú. Tu percepción obliga a las personas a confrontar verdades sobre sí mismas que han estado evitando por años. La mayoría de las personas pasan sus vidas evitando ciertas verdades sobre su carácter, sus decisiones, sus miedos y sus debilidades. Construyen muros de distracción, encanto, negación y proyección para mantenerse cómodos y para convencer al mundo, y a menudo a sí mismos, de que todo está bien. Pero tú tienes una manera de ver más allá de esa fachada. Tu presencia, tu conciencia y tu percepción crean un espejo invisible que refleja partes de ellos mismos que han estado escondiendo, de las que han huido o que han suprimido. No solo lo notan, lo sienten, y eso los hace inquietos, perturbados y a veces incluso desesperados. Captas lo que están evitando porque prestas atención a la energía detrás de sus palabras y acciones. Sientes la incomodidad que intentan enmascarar, la vacilación que piensan que pasa desapercibida y el conflicto interno que fingen que no existe. Respondes en maneras que son naturales, calmadas y auténticas. Sin embargo, cada elección que haces resalta las inconsistencias en su comportamiento. Se sienten expuestos, no porque dijiste algo, sino porque tu conciencia les muestra una versión de sí mismos que han estado evitando. Tu percepción no discute con ellos. Silenciosamente insiste en que enfrenten la verdad. El efecto que esto tiene en las personas es profundo. Empiezan a cuestionarse a sí mismos, a reconsiderar sus motivos y a cuestionar la autenticidad de sus acciones. Se dan cuenta de que no pueden ocultar sus defectos, miedos o intenciones deshonestas a tu alrededor, y esa conciencia es incómoda, a veces impactante. Pueden intentar enmascararla con chistes, sobrecompensación o encanto. Pero en lo profundo saben que tú ves la realidad de quienes son, no la historia que cuentan sobre sí mismos. Por eso las personas se sienten nerviosas, defensivas e incluso intimidadas por tu presencia. Saben consciente o subconscientemente que eres una fuerza que expone verdades internas sin juicio, confrontación o drama. Y cuando preguntan, ¿cómo supiste?, no es curiosidad. Están reconociendo el hecho innegable de que tu percepción alcanza más profundo que cualquier palabra, revelando las verdades sobre ellos mismos que han pasado años evitando. Tu conciencia se convierte en un espejo del que no pueden apartarse. Y esa reflexión es tanto aterradora como ineludible. Te mueves como alguien que ya ha visto el final, y por eso no pueden predecirte ni manipularte. La mayoría de las personas operan en el momento, reaccionando a eventos mientras se desarrollan, dejando que las circunstancias dicten sus respuestas. Planean, conspiran y manipulan, asumiendo que tienen control sobre los resultados porque creen que todos los demás están operando en el mismo nivel reactivo. Tú, sin embargo, operas diferente. Te mueves como si ya hubieras visto el final. Tu intuición, conciencia y experiencia te permiten anticipar acciones, respuestas y consecuencias antes de que nadie más siquiera las registre. Esa previsión te da un tipo de precisión calmada que desconcierta a las personas a tu alrededor. Lo sienten, pero no pueden explicarlo. Cuando alguien intenta manipular o engañar, asumen que todavía tienen el control porque el momento parece incierto. No han considerado tu habilidad de leer más allá de las apariencias, de rastrear señales sutiles y de responder con claridad que se siente premeditada. Desde su perspectiva, te estás moviendo adelante de ellos sin esfuerzo. Ajustas tu energía,
tus palabras y tus acciones, no reactivamente, sino proactivamente basándote en un entendimiento profundo del comportamiento e intención humana. Eso hace que tu presencia sea desorientadora para ellos. No pueden predecir tus movimientos y sus tácticas usuales fallan, porque siempre estás varios pasos adelante. Esta habilidad no se trata de arrogancia o control, se trata de conciencia. Notas patrones, intenciones y resultados antes de que sucedan, y tus elecciones reflejan esa percepción. Las personas a tu alrededor instintivamente se dan cuenta de que intentar manipular, engañar o atraparte desprevenido es inútil. Tus respuestas calmadas y medidas muestran que estás operando desde un conocimiento que ellos no tienen, y ese conocimiento los fuerza a una posición de vulnerabilidad. No preguntan, ¿cómo supiste?, por curiosidad. Lo preguntan por una mezcla de miedo y asombro. Ven a alguien navegando la vida con una claridad que elimina la incertidumbre de la que dependen para ganar control. Tu previsión, tu anticipación y tu habilidad de actuar como si ya hubieras visto el final te hacen intocable en maneras que no pueden entender ni contrarrestar. Quedan expuestos, tambaleándose y profundamente perturbados porque tu presencia revela los límites de su entendimiento y la inevitabilidad de tu percepción. La realidad de ser un elegido es que tu conciencia, intuición y percepción te colocan en una liga que la mayoría de las personas simplemente no pueden comprender. No solo reaccionas al mundo, lo lees, lo anticipas y operas con un nivel de entendimiento que expone verdades que otros trabajan incansablemente para ocultar. Desde percibir intenciones antes de las acciones, hasta ver a través de la confianza, hasta reconocer patrones que piensan que son invisibles, tu presencia es un espejo que revela la realidad que las personas intentan disfrazar. Nunca necesitas confrontar, manipular o probarte, porque tu energía, tu precisión calmada y tu independencia emocional hacen el trabajo por ti. Cada interacción se convierte en un testamento de tu percepción y cada momento de silencio carga un peso que inquieta, confunde e incluso aterroriza a aquellos a tu alrededor. Las personas a menudo quedan preguntando, ¿cómo supiste? Porque operas en un nivel más allá de su percepción, más allá de sus palabras y más allá de las medidas superficiales de las que dependen para navegar la vida. Tu habilidad de detectar motivos, sentir cambios en energía y anticipar resultados no es solo una habilidad, es una extensión natural de tu presencia y tu conciencia. Te mueves por la vida con el poder silencioso de alguien que ya ha visto el final. Alguien que entiende los patrones del comportamiento humano y alguien que se niega a ser manipulado, controlado o subestimado. Las verdades que percibes, la claridad que cargas y la confianza calmada que irradias son profundamente inquietantes para aquellos que están acostumbrados a esconderse detrás de máscaras, verdades a medias y engaño. Ser un elegido no se trata de intimidación, se trata de conciencia, claridad y el conocimiento inquebrantable de quién eres y lo que percibes. Revelas lo invisible, navegas lo oculto y expones lo intangible en maneras que dejan a otros expuestos sin una sola palabra de tu parte. Esa es la esencia de tu poder y es una fuerza que demanda reconocimiento, respeto y un nivel de entendimiento que la mayoría solo puede desear alcanzar. Ahora escucha bien, porque esto es importante. Todo lo que has sentido escuchando estas palabras no es coincidencia. Es confirmación. Tienes dos caminos frente a ti en este momento. Puedes continuar caminando sin protección, dejando que las serpientes sigan alimentándose de tu luz. O puedes tomar el escudo que siempre debió ser tuyo, el manual Karma Divina. Ese es tu primer camino. El segundo es para aquellos que ya han despertado completamente y desean apoyar estas investigaciones independientes para que esta verdad siga llegando a quienes la necesitan.
Ambos caminos están en el primer comentario fijado. Míralo ahora mismo. La elección es tuya, pero el momento es este. Que Dios